¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues como todos los martes tenemos una entrevista con Juan José Rodríguez Prats para hablar de los temas importantes de la semana en el ámbito nacional. Esta semana estuvo cargada de temas políticos, de temas relevantes. Hay un aumento en la intensidad de los temas políticos. Se presentaron varios hechos y a mí, entre otros, me llamó poderosamente la atención. Está claro que el presidente no es muy renuente a la crítica a su gobierno, pero ya llegó, en mi opinión, dice que ejerce el derecho de réplica, pero ya llegó a un momento de llamar Pasquín Inmundo el periódico Reforma y decir que Carlos Salinas está detrás de Reforma por el ataque de un tema que tú conoces ahí de cerca en Tabasco, que es el del ayuntamiento de Macuspana, que fue sustituido, renunciaron en bloque, ahorita nos platicas, por un tema de dineros que todavía no se aclaran, pero que pues también elevó como primera plana el periódico Reforma. Y días anteriores, el ataque a Loret de Mola, cuestionando y exigiéndole transparencia sobre quién financia su programa. Ken Pompó decía, para decirlo en términos de Chicoche, y también la crítica, la invitación a salir del país de un funcionario como es Paco Ignacio Taibo, a Krause y a Aguilar Camín, digo, como broma, chascarrillo, ni pasa, menos como una afirmación de un funcionario de un gabinete, con un sesgo ya de intolerancia, ahora sí que, como decía el clásico, encierro, entierro, destierro, ¿no? Pero además, o sea, una cosa es ser respetuoso de la libertad de expresión y otra cosa es lo que le acaban de hacer anexos, que es sancionarlo por un contrato. Le encontraron un detallito en un contrato de 76,000 pesos, que para una revista de ese tamaño no es nada, y lo sancionan, lo inhabilitan 2 años para que ninguna dependencia pueda contratar un espacio. El mensaje es muy claro, y le meten una multa de 1,000,000 de pesos. Prácticamente la prensa crítica al presidente, y con eso concluyo mi pregunta, ¿está condenada a ser hambreada por este gobierno, que no quiere pagar para que le peguen? Y pues a mí me parece, más allá del modelo económico, social del país, muy preocupante, porque son las instituciones democráticas que debemos defender. ¿Cómo lo ves, Tocayo? Mira, mi querido Tocayo, ya por rutina tú sabes que me encantan las citas, las anécdotas, las reflexiones. Don Adolfo Ruiz Cortines tenía dos principios. Uno, cuando él hasta decía una mala palabra, se tomaba de la solapa y decía, perdón, investidura. O sea, era muy celoso de la investidura presidencial. Yo percibo en el señor presidente que está deteriorando la investidura presidencial. O sea, esos dimes y diretes, esas imputaciones gratuitas, esos insultos inclusive, creo que deterioran la investidura. La segunda, don Adolfo decía que cuando tú te equivocas al designar a un colaborador al frente de una institución, provocas tres cosas. Primero, dañas a la institución, lo cual es evidente. Segundo, dañas a la persona, porque la persona, al no poder desempeñar con eficiencia el cargo, porque no se aproxima al perfil, entonces comete errores y viene un problema muy serio en su personalidad. Y tercero, decía don Adolfo, vas a perder al amigo porque le tendrás que pedir arreglo. Esto viene porque me parece que el presidente en sus designaciones no ha hecho el ejercicio que requiere el cargo, el perfil, y por otra parte sí cumple los requisitos. Designó a Paco Taibo con toda la opinión pública en contra porque no llenaba los requisitos. El proceso de elección de Rosario Piedra Ibarra fue horrible. Prácticamente se vio un fraude en los votantes en el Senado. Aparecieron 116 votos y solamente habían, mejor dicho, votaron 116 y solamente aparecieron 114 votos para alcanzar el número de las 2/3 partes. Entonces, esto es grave. Y el primer atentado que un gobernante que está abusando del poder hace, eso lo estamos viendo en la historia desde, yo creo, desde la Revolución Francesa.
es limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es el primer derecho político y civil que se concede en un avance hacia un auténtico Estado de Derecho y hacia la democracia. Eso lo podemos ver desde la Revolución Francesa, cómo el rey se resistía a la crítica, o Carlos I, por ejemplo, en 1649, cuando viene la lucha con el Parlamento. O sea, todos los países de alguna forma han transitado la democracia, porque ningún país nació con democracia. La democracia es un invento cultural. Entonces, el primer derecho para constituir la democracia es la crítica al poder. Hay una enorme bibliografía sobre la relación del intelectual y el poder. Muchos señalan una fecha clave. En 1900, el famoso manifiesto de Emilio Solá, Yo acuso, protestando por el encarcelamiento de Dreyfus. Ese es un documento extraordinario que señala un punto importantísimo en donde alguien acusa al poder de abuso, en este caso de una persona que por su origen judío. Entonces, a mí sí me preocupa todo esto porque cuando yo empecé a escuchar, conociendo a Andrés Manuel, sinceramente yo no le daba mayor crédito, pero ya cuando se viene ligando una serie de casos, y sobre todo esta declaración de Paco Taibo de invitar a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín que abandonen el país, el director del Fondo de Cultura Económica, y después esta cosa de las actitudes de Heréndira Sandoval al frente de la Secretaría de Función Pública, que no castiga ni investiga las denuncias que se hacen de funcionarios actuales del gobierno del presidente López Obrador, pero con mucho rigor sanciona anexos. Digo, son demasiadas coincidencias para no ya empezar a sospechar que, o por indicaciones del mismo presidente, o porque lo está permitiendo, o porque se hace de la vista gorda, ¿qué tú vas a ver? Pero se está atentando contra el derecho más importante y que es el primero que se atropella. Si tú ves todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, de hombres que abusan del poder, de los caudillos, de los hombres indispensables, lo primero que hacen es negar la crítica, rechazarla y castigar a quien se atreve a diferir, a disentir. Y esto es sumamente grave. No, la ley de imprenta es una ley, por cierto, ya obsoleta. Se ha hablado mucho de meterle mano, pero como es un tema muy delicado, porque hay dos principios, uno la libertad de expresión, pero por otra parte el respeto a la verdad, y también desde la discusión inicial entre Ignacio L. Vallarta y Francisco Zarco. Esta es una discusión muy importante, porque Francisco Zarco, cuando se incorpora en la Constitución, la libertad de expresión como únicos límites, dice, la moral, la vida privada y el orden público. Y esto Vallarta dice que no puede ser un derecho absoluto, que tiene estas limitaciones, pero Francisco Zarco interviene muy bien y dice, a ver, pero ¿quién define quién es el orden público? ¿Quién define quién es la vida privada? Si yo ataco a un funcionario. Sí se dio esta discusión en la Constitución, pero la ley de imprenta, si no mal recuerdo, es después de la Constitución del 17, creo que es por el 19 o por los 20. Se ha discutido mucho de meterle mano, pero es un tema porque cuando se tocan, de inmediato empiezan a endilgar de la ley Mordaza y de que se está limitando el poder, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los periodos en donde hubo auténtica libertad y auténtico respeto a los medios fue la República restaurada de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, a eso me refiero. Y el periodo de Madero. El periodo de Madero, yo te diría que hasta la prensa fue tremendamente, yo te diría que hasta el extremo, porque inclusive ahí dice Gustavo Madero, el hermano de Francisco Madero, dijo una frase buenísima: muerden la mano de quien les ha quitado el bozal, porque estaban paladeando la libertad, también el poder legislativo, la 26ª legislatura, los famosos del cuadrilátero, que eran gente que venía del porfiriato, el mismo senador Emilio Rabasa, que fue un crítico tremendo contra Francisco y Madero. Entonces, todo esto Madero lo permite, Madero respeta la libertad de expresión, pero al final de cuentas, pues lo debilitan de tal manera que cuando viene el golpe de Estado, involucrando al embajador de Estados Unidos, que en realidad lo hizo en 1913.
Después vino una relación pervertida. En eso Andrés Manuel tiene cierta razón cuando habla de una serie de mecanismos que el Estado creó muy sutiles para silenciar, para canalizar asesorías, que es la que él ahora señala. Yo sinceramente siento que a los dos personajes que ha seleccionado y los haya estigmatizado como sus enemigos, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, para mí son de los dos personajes más encumbrados, de mayor calidad intelectual, y que efectivamente no dudo que haya mucho trabajo para el Estado mexicano, pero nadie duda de su capacidad crítica, que los dos desde siempre han sido críticos. Por supuesto. Entonces, ¿no? Y entonces, pues esto sí es algo verdaderamente preocupante. Y tienes el caso de Loret de Mola, tienes el caso de Broso, de Víctor Trujillo, mi amigo, que también pues se tuvo que emigrar a Estados Unidos. Están autoexiliados prácticamente, ¿no? Pues mira, no tenemos la información completa, no tenemos, porque aquí muchos dicen sí hay una amenaza, sí hay una serie de presiones, los dueños de los medios guardan silencio, pero también ha habido muchos casos que yo conozco en donde a ciertas columnistas se les dice hasta aquí terminaste, de parte de los dueños de los periódicos, ¿no? Lo cual pues sí nos hace percibir algo muy preocupante, que es el hecho de que el Estado esté sancionando, limitando la libertad de expresión, que es el artículo 6º y 7º, ¿verdad? Es la primera enmienda. Oye, y a propósito de ello, el otro tema muy preocupante, que además parece que ha marcado una distancia entre Alejandro Gertz Manero y el ahora famoso director de la UIF, de la Santiago Universidad Nieto. de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien parece divertirse con la computadora, entrando a ver los estados de cuenta de cuánta gente se le ocurre y utilizando, a mí me parece que violando el artículo 16 constitucional de que nadie debe ser molestado, sino mediante una orden. Pero este cuate, como decían en la revolución, primero fusila y después averigua, porque no le ha congelado las cuentas a Pío, no le ha congelado las cuentas a David León, no le ha congelado las cuentas a Bartlett, a nadie de casa los tocan, pero esto que acaban de hacer en Chihuahua, de congelarle las cuentas, y hoy lo escuché en MBS con Luis Cárdenas, incluso al alcalde de Delicias, Chihuahua, que es de la misma extracción, del mismo partido, sin decir ni agua va, congelándole la nómina del ayuntamiento, metiéndose en un problema, haciéndoselo a esa. Se lo hicieron a Medina Mora para pedirle su renuncia, luego se las descongelaron, se lo hicieron en lo que han de haber podido, porque seguramente tiene sus cuentas en algún paraíso fiscal, a Romero de Champs para que ahuecara el ala en el sindicato. Están utilizando, y perdona que yo utilice el adjetivo como si fuera una especie de sicario, a Santiago Nieto, y me parece que esto también tiene acalambrados a diputados y senadores que seguramente tienen el temor de que un día por hablar contra de Santiago Nieto les congelen también las cuentas, ¿no? A nosotros nos encantaría, tocayos, que nos congelaran las cuentas porque no van a encontrar nada, tocayo. Pero además hay un problema, la peor imagen que puede darse de la administración de justicia es que sea tendenciosa. O sea, eso es muy grave. O sea, que se vea que hay un interés inconfesable en aplicar la ley a unos y a otros no. Yo te soy franco, esa frase que tanto se menciona, yo he leído varias biografías de Benito Juárez, he investigado, no hay en ninguna intervención, ni en ningún discurso, ni en ningún testimonio objetivo en que Benito Juárez haya dicho para el amigo justicia y gracia, para el enemigo justicia. No lo he encontrado. Y definitivamente eso pues está manifestando una distorsión. Pues como que al amigo justicia y gracia. Eso significa que perdono y al enemigo con todo rigor. No encaja en la mentalidad legalista de Juárez, ¿no? El mismo Maximiliano tuvo todo un proceso judicial, tuvo una defensa, es decir, se respetó, digamos, en lo que en su tiempo podría haber sido el debido proceso, ¿no?
a pesar de que Víctor Hugo, el gran escritor, le pidió ¿no? Y perdonarle. inclusive la princesa aquella que fue junto Sí, con Conchita Lombardo, que era la esposa de Miramón, que sí, se entrevista. Sebastián Lerdo de Tejada se queda un poco rezagado, donde las dos mujeres le piden clemencia a Benito Juárez, y Benito Juárez deja que el jurado decida y viene la ejecución, ¿no? De los tres, Miramón, Maximiliano y Mejía. Pero lo que me refiero es que soportar la crítica es duro, es uno de las cosas a las que el poder debe aguantar, el titular del poder debe aguantar. Porque aquí Thomas Jefferson lo decía muy bien, prefiero 1000 veces el abuso en la libertad de expresión y no la reacción de limitar la libertad de expresión. Y yo creo que uno de los países que nos da un gran ejemplo, porque Estados Unidos nos ha dado un gran ejemplo, inclusive de hoy en el proceso electoral, la cantidad de libros y la cantidad de críticas que se le han hecho a Donald Trump, que también tiene expresiones un tanto soeces, claro. pero ahí están dando la pelea, ¿no? Inclusive en el caso de Nixon, por ejemplo, mucho de lo de Watergate, pues fue por el Washington Post, porque desde antes, cuando se vio que las decisiones de prolongar la guerra en Vietnam era nada más por cuestión electorera, sabiendo que la guerra estaba perdida. Esa fue una lucha que dio ahí una gran mujer, se me va ahorita el nombre, era la dueña del Washington Post. Ahí está una película muy bien hecha de cómo, digo, la verdad tiene que aflorar, la verdad tiene un peso, la verdad genera una fuerza, la verdad despide una autoridad moral, la verdad ilumina, la verdad hará libre. Es una frase bíblica, ¿verdad? Oye, pero también la verdad y la necesidad de que se sepan, de que se conozca lo que acontece en el país, porque si no se vuelve una olla de presión. Y paso al último tema de nuestra conversación. Chihuahua con un desdén hacia los agricultores locales, diciendo el agua es federal, cuando para ellos el vital líquido pues es sustancial para los cultivos, es una rica producción agrícola la que tienen ahí, que genera empleos independientemente de que haya exgobernadores o lo que tú quieras, pero lo mismo está pasando en Chihuahua, que está pasando ahora en Chiapas, en varios municipios donde ha habido muertes en los últimos días, donde el horno se está poniendo caliente, como tú y yo lo advertimos hace un mes aquí en este mismo espacio, que nos preocupaba, que además del ingrediente de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis de inseguridad, hubiera este otro factor que era la rispidez, el calentamiento de la política previo al proceso electoral. Esto no lo van a poder tapar con un dedo, este sol, digamos. Es decir, conforme avance el proceso electoral, estas disputas añejas, algunas revividas, algunas nuevas, pues van a salir y la prensa las tiene que cubrir, y yo creo que me preocupa que el presidente con esta actitud se vaya arrinconando y vaya reaccionando autoritariamente, arbitrariamente, poniendo en riesgo la democracia del país. Mira, yo te digo que estoy asombrado porque la carrera de Andrés Manuel la hizo a base de encabezar la inconformidad social. Claro. Andrés Manuel en Tabasco, desde los quejas por las afectaciones de Pemex en la exploración en el estado, en el territorio, o por ejemplo de trabajadores despedidos o de burócratas, él, te diría yo que cualquier protesta en contra del gobierno, él la encabezaba. Y a base de encabezar esas inconformidades, logra crear una corriente que al final de cuentas lo convierte en un partido y que lo lleva a la presidencia de la República, porque hay que reconocerle su enorme perseverancia, su gran miedo para lograr cumplir sus propósitos. Entonces, ahora sí me sorprende que siendo autoridad, su actitud sea ignorar los problemas o creer que en el transcurso del tiempo los problemas van a resolverse por la inercia. Esta es una viejísima cultura política en México.
de creer que las cosas se van a olvidar, de creer que la gente se va a cansar, que se va a desistir. Y yo conozco Chihuahua y la gente en Chihuahua, como en todos los estados, porque tampoco hablemos de que sea especialidad de un estado. En todos los estados hay una enorme capacidad de protesta y de cuando se tocan intereses la gente reacciona. Dejaron el problema. Al frente de Conagua hay una mujer que tengo entendido que es una experta en lo académico, es una especialista en calidad del agua, en muchas cuestiones, pero Conagua tiene un aspecto político. Definitivamente, el agua tiene un aspecto político en su distribución, en su uso, en el servicio público que se presta a través del agua. Entonces, dejaron, ¿no? El agua es federal, que protesten, no va a pasar nada. Pues mira ya qué dimensión tiene el problema, ¿verdad? Esa es la cosa. En el Estado de Derecho, ahí sí que tanto es tantito, ¿no? Porque se empieza a ceder, tiene una cierta condescendencia y después es muy difícil restablecer la observancia de la ley. Surge, por ejemplo, en las casetas, eso lo hemos vivido en Chiapas. La gente tomaba las casetas y empezaba a cobrar, y no porque van a lastimarse, o las invasiones a los terrenos urbanos y rurales. Entonces se permite el primer caso, y en el momento en que la gente percibe que hay impunidad ante el delito, pues se estimula, se fomenta, y después se resquebraja todo el Estado de Derecho. Y lo que tú dices, todo amenaza, porque es una amenaza en lo que vamos a ver en los próximos meses, de no resolverse la pandemia, que yo no creo que dispongamos de la vacuna en el mediano plazo, y por otra parte con restricciones presupuestales muy serias, con problemas de conservación del empleo, de conservar el poder adquisitivo. Entonces, pues son ingredientes que nos deben preparar para enfrentarlos. El problema de la seguridad, que en muchos estados pues está incrementándose el delito, ¿no? Va a haber descomposición social de manera gradual, digamos. Vamos a ir viendo cada vez más problemas en los próximos meses, previo a los procesos electorales. Pues mira, uno de las reflexiones que a mí me agradaban mucho de Ortega y Gasset, dice que un gobierno que no cree que le pueda estallar en su revolución, ahí empieza a estimular su decadencia. O sea, yo creo que el gobernante hoy en día debe estar muy alerta, porque cualquier inquietud puede agarrar magnitudes alarmantes. La Yo sí izquierda creo. le decía a Carlos Salinas aquella frase famosa de no los veo ni los oigo, y parece que estamos viendo la película otra vez, ¿no? Pero lo curioso es que eso lo haga una gente que se hizo desde la disidencia, Claro. que se hizo desde la oposición, que así creó su liderazgo. Es algo muy interesante, Tocayo, lo que vamos a ver en el corto plazo, y lo que tú dices de que pueda ser paulatinamente una de la oposición. También Ortega y Gasset dice, a veces la realidad ¿qué un término utilizaba? Se enardece, se pone en velocidad de vértigo, se multiplica, se contagia. O sea, esto lo hemos visto tal cantidad de veces en la historia, de que tú dices, no, pues las aguas están tranquilas, no, por abajo. Bueno, Chiapas, ¿quién te iba a decir en el 94, el 1 de enero, que iba a surgir un ejército declarando la guerra al Estado mexicano? Claro. Entonces, yo no quiero ser alarmista ni decir, oye, ahí está este catastrofista, pero las condiciones están dadas para que mucha gente encabece. Inclusive hay también otra cosa También tienes el tema de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las mujeres, ¿no? ¿Quién no le dijo a Andrés Manuel que era un error la designación de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era una institución que tan lentamente había venido obteniendo cierta autoridad moral, cierto prestigio, desde Jorge Carpizo como su primer titular? Y desgraciadamente se designa una gente, pues nada más porque pertenece a una familia que tuvo la desgracia de perder a uno de sus miembros en forma por demás preocupante o sospechosa, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ahí sí, digo, la mujer no da. Ahí volvemos otra vez a lo de Luis Cortines. Mira, se la escuché la frase
a Patrocinio González Garrido. Y decía, en política los hombres que no dan, no dan, no los exprimas. Los hombres y las mujeres. Y esto es cierto. Cuando alguien no da en un cargo, no los exprima. Ya le llegó el principio de Peter. Entonces, entre más tardes en sustituirlo, más dañas a la institución y más dañas a la persona. Es como, por ejemplo, ahorita el caso de Hugo López-Gatell. Ahí tienes otro caso. ¿Quién puede hoy decir que está haciendo bien su trabajo? La forma en que le respondió a los 6 secretarios es verdaderamente soez, no es ni siquiera de la amabilidad, de la cortesía Sí, que debe tener un servidor público. La corrección política, ¿no? De la corrección. Es un documento muy largo. Voy a ver que me lo sinteticen los expertos. Van a patentar una serie de expresiones tan desagradables que, o sea, si alguien todavía creía que estaba haciendo bien su trabajo, con esto se desplomó, ¿verdad? Y tal parece que el presidente dice, si yo hago un cambio, voy a dar una señal de debilidad, de debilidad, de flaqueza. Y en ese sentido corremos un riesgo de que el presidente se vaya radicalizando y se vaya aferrando a sus posiciones, ¿no? Pues mi querido tocayo, es que a veces sí preocupa que la gente perciba que estamos demasiado, pero las señales están claras, ahí están, no estamos inventando el agua tibia. O sea, toda la prensa, todo, yo me levanto muy temprano y empiezo a ver la página editorial de todos los periódicos y hay, yo diría que pero inmensa mayoría, es más, plumas de cierta calidad. Leo Zuckerman hablaba de qué plumas ahorita están en defensa del gobierno o de la cuarta transformación. Y dices, hablaba de Lorenzo Meyer, que el mismo Leo Zuckerman dice, bueno, pues efectivamente, su hijo pues es el titular de la SEDATO. Y Lorenzo Meyer, que fue tan crítico, pues ahora sí resulta que tiene unas ciertas consideraciones para el gobierno. Pero de ahí en fuera, uno que otro, el mismo Gilbrán Ramírez, pues bueno, está contendiendo por la dirigencia de Morena, ¿verdad? Pues es su caso. Vamos a platicar en una próxima ocasión, porque es un tema que me parece muy interesante, la relación de los intelectuales con el poder. ¿Cuál es la función del intelectual? El intelectual debe ser crítico al poder, sin eso no hay intelectualidad, porque a mí sí me parece muy triste, muy grave, independientemente de que hayan obtenido, como lo critican ahora, jugosos contratos, pero por ejemplo, el trabajo de Enrique Krause con la empresa Clio, una empresa cultural que se dio a la tarea de hacer documentales a lo largo de todos estos años para que los mexicanos de una manera digerible pudieran en un canal como es Televisa poder acceder un poco a conocer nuestra historia, ¿no? Todo eso tiene un precio, es decir, ¿por qué queremos que el intelectual o el político sea pobre para que confirme la honestidad de sus palabras y no pueda ser un emprendedor? O sea, ¿y por qué desacreditan a quienes en el pasado tuvieron contratos de una u otra manera, no sé si exagerados o abusivos o no, en función de que supuestamente eran corifeos del régimen anterior? Yo creo que no, yo me formé leyendo Letras Libres, leyendo Vuelta, leyendo Nexos, leyendo La Jornada. Yo creo que este proceso del papel de los intelectuales frente al poder ha sido muy constructivo, ha puesto una guía, ha marcado un camino. Yo creo que ese es un tema que lo vamos a tratar en una próxima ocasión porque vale la pena discutirlo por lo que está pasando, ¿no? Es una línea muy tenue. Fernando Sabater acaba de decir, el intelectual debe ser crítico del poder. Y yo creo que lo han sido, porque también, ¿qué se puede hacer en México si no tienes el apoyo gubernamental? Cualquier proyecto que se te ocurra, tú fuiste secretario de Cultura y lo sabes, cualquier proyecto que tenga, pues requiere del apoyo gubernamental. Por ejemplo, en el caso de la obra espléndida que ha hecho tanto Enrique Krause como Aguilar también, hay 3 intelectuales en el siglo pasado que yo creo que son palabras y son figuras señeras. Luis Cabrera, Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Gerson. Esos 3 mexicanos, allá por la década de los 30, y estábamos hablando del gobierno de Lázaro Cárdenas, ya del gobierno de Ávila Camacho,
fueron los primeros que dijeron la revolución fracasó. La revolución mexicana ya, se acabó. Ya Los tres muy queridos. dio de sí, claro. Cosío Villegas, si tú dices un intelectual del siglo XX, o Luis Cabrera, o Silva, que son los tres. También la actitud de Octavio Paz. Ahí viene una historia muy importante del rompimiento de Octavio Paz con Carlos Fuentes. Sí, exacto. Que fue el motivo de la famosa renuncia cuando como embajador de la India se retira, pero sobre todo cuando vino lo del 10 de junio de Luis Echeverría. Luis Echeverría con esa acción pretendió hablar de un giro, de un cambio total, y Octavio Paz se retrajo y dijo no, que se castigue y que se investigue. Fuentes y Benítez corrieron. Ahí fue donde Fuentes dijo una frase que yo creo que debe haber lamentado el resto de sus días, o Echeverría o el fascismo, porque eso es lo que se pone muy de moda para defender al gobernante, ¿verdad? O como dijeras. Es un poco lo que pasó con los novelistas latinoamericanos, con Vargas Llosa y con Gabriel García Márquez respecto al régimen cubano, ¿no? Ahí tienes, García Márquez le llegó por la amistad, porque García Márquez cómo adoró la amistad. Sí. Y Fidel cultivó al Gabo, y el Gabo llegaba a Cuba y era el gran señorón, y nunca traicionó la amistad de Fidel Castro. Pero Vargas Llosa vio el riesgo y mantuvo la distancia. Oye, pero tampoco el papel del intelectual es autoinmolarse, ¿no? El intelectual lo que hace es escribir, con base con sus ideas. Mira, ahí mira, acabo de terminar de leer una novela, no sé si creo que en el programa anterior la comenté, una novela preciosa, la disfruté de Roberto Ampuero. Ampuero, sí. Y que lo dije, y leí otra de Gonzalo Celorio, sobre 3 lindas cubanas. Lo que puede hacer la gente con poder y cuando empieza a callar voces. Hay un personaje central en Cuba que yo creo que sacudió a todo el mundo intelectual, Eberto Padilla. Sí. Era un poeta. Y este poeta empezó a ser crítico y lo empezaron a castigar y lo empezaron a... Claro, de ahí se dio la famosa carta firmada por todos los intelectuales. Ahí vino. Y una ruptura de la simpatía que había con el régimen castrista, ¿no? Ahí vino. Y mira, yo creo que al final, por ejemplo, Cabrera Infante, que también tuvo que salir de Cuba. O sea, cuántos intelectuales, cuántas gentes salieron. Y que habían apoyado la revolución. Y cuando vinieron el gobierno, él empezó a decirle a Fidel Castro, bueno, ¿cuándo empiezas a convocar elecciones? ¿Cuándo se forman partidos? ¿Cuándo damos el tránsito a la democracia? Hasta que vino el rompimiento, se pasó varios años en la cárcel y después con la presión internacional lo dejó en libertad y se fue a vivir a Estados Unidos y escribió un libro. Pero vamos a repasar ese tema en una próxima edición, querido Juan José. Pues como todas las semanas te agradezco muchísimo. No, muchas gracias, mi querido tocayo. Tú me estás proyectando. No, bueno. No sé dónde, pero me está proyectando. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, mi querido tocayo. Gracias.